Imaginen un país sumido en la oscuridad, bajo el puño de hierro de un dictador que se creía inmortal. Un líder que construyó palacios mientras su pueblo moría de hambre. Pero la historia, a veces, tiene giros que ni el más tirano puede controlar. Y en la Navidad de 1989, el mundo entero fue testigo de uno de los momentos más impactantes del siglo XX. La caída y ejecución en vivo de Nicolae Ceausescu, el genio de los Cárpatos, y su esposa, Elena. Esto no fue una fantasía, fue la cruda realidad que se transmitió por televisión. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, debemos retroceder en el tiempo. Nicolae Ceausescu ascendió al poder en Rumanía en 1965, prometiendo una edad de oro para su nación. Pero lo que entregó fue una de las dictaduras más brutales y represivas del bloque soviético. Su régimen, basado en el culto a la personalidad, el miedo y la omnipresente policía secreta, la Securitate, controlaba cada aspecto de la vida rumana. La economía estaba en ruinas. Ceausescu, obsesionado con pagar la deuda externa, impuso medidas de austeridad draconianas. La comida, la calefacción, la electricidad, todo era racionado. Mientras tanto, él y su esposa Elena vivían en un lujo obsceno, construyendo el faraónico Palacio del Pueblo, uno de los edificios más grandes y caros del mundo, a costa del sufrimiento de millones. La pareja se había convertido en la encarnación de la tiranía, desconectados por completo de la realidad de su pueblo. Pero la chispa de la rebelión ya estaba encendida. A mediados de diciembre de 1989, mientras el muro de Berlín había caído y otras naciones del este se liberaban del comunismo, Rumanía parecía inmune. Hasta que todo estalló en Timișoara. Las protestas comenzaron el 16 de diciembre, en apoyo a un pastor disidente, Laszlo Tokes, que iba a ser desalojado. Lo que empezó como una pequeña manifestación se convirtió rápidamente en un levantamiento masivo contra el régimen. Ceausescu ordenó a la Securitate y al ejército que reprimieran las protestas con brutalidad. Las calles de Timișoara se tiñeron de sangre. Cientos de personas fueron asesinadas o heridas, pero la masacre, lejos de sofocar la revuelta, la avivó. Las noticias, aunque censuradas, comenzaron a filtrarse y el descontento se extendió como un reguero de pólvora por todo el país. El 21 de diciembre, Ceausescu intentó un último acto de control. Convocó una gran concentración en la Plaza de la Revolución en Bucarest, esperando una ovación, pero esta vez algo era diferente. En lugar de aplausos, recibió abucheos y gritos de «Abajo el dictador». Su rostro, antes impasible, mostró confusión y luego pánico. La transmisión en vivo de la televisión se cortó. Al día siguiente, 22 de diciembre, la situación era insostenible. Las calles de Bucarest estaban tomadas por manifestantes. El ejército, en un giro histórico, comenzó a unirse al pueblo. Nicolae y Elena Ceausescu, completamente acorralados, intentaron escapar en helicópteros desde el techo del Comité Central. Fue una huida desesperada, un símbolo del fin de su era. Su fuga fue corta. Tras varios intentos fallidos de encontrar refugio, los Ceausescu fueron capturados cerca de Târgoviște. La noticia de su arresto se extendió rápidamente, generando una euforia inmensa en todo el país. Pero la revolución aún no había terminado. Mientras los combates continuaban en las calles, especialmente contra elementos leales a la Securitate, el recién formado Frente de Salvación Nacional tomó una decisión drástica. El 25 de diciembre de 1989, el día de Navidad, Nicolae y Elena Ceausescu fueron sometidos a un juicio sumario, casi una farsa, en un cuartel militar en Târgoviște. Las acusaciones eran graves: genocidio, subversión del poder estatal, destrucción de la economía nacional y el intento de huir del país con miles de millones de dólares.
Ceausescu se negó a reconocer la legitimidad del tribunal, argumentando que era un golpe de Estado. El juicio duró apenas 1 hora. La sentencia fue rápida y contundente, culpables de todos los cargos y condenados a muerte. La decisión se tomó con una celeridad asombrosa, impulsada por el temor a que los leales a Ceausescu intentaran rescatarlos o que la violencia en las calles se descontrolara aún más. Lo que siguió fue un momento que quedó grabado en la memoria colectiva del mundo. Nicolae y Elena Ceausescu fueron llevados al patio del cuartel. Atados de manos, fueron colocados contra una pared. Las cámaras de televisión que habían estado siguiendo los eventos de la revolución capturaron los últimos instantes de la pareja. Un pelotón de fusilamiento abrió fuego. La ejecución fue brutal y casi instantánea. El video, aunque incompleto y grabado de forma apresurada, mostró al mundo el final de una era. Fue una imagen que conmocionó, pero que también trajo un sentido de liberación para millones de rumanos. La transmisión de la ejecución por la televisión rumana y luego por cadenas internacionales fue un acto sin precedentes. No solo anunciaba la muerte del dictador, sino que también marcaba el fin simbólico de décadas de opresión. Con la muerte de los Ceausescu, la violencia en Rumanía comenzó a disminuir, aunque los combates esporádicos continuaron durante algunos días. La Revolución Rumana fue la única de las revoluciones de 1989 en el bloque del Este que terminó con la ejecución de sus líderes. Pero la caída de Ceausescu no significó el fin inmediato de los problemas para Rumania. El país se enfrentó a un largo y difícil camino hacia la democracia y la recuperación económica. Las heridas de la dictadura eran profundas y la transición estuvo marcada por la inestabilidad y las acusaciones de que muchos excomunistas mantuvieron el poder. Hoy, Rumania es una democracia, miembro de la Unión Europea y la OTAN. Pero la sombra de Ceausescu y los eventos de 1989 aún persisten en la memoria colectiva. El palacio que construyó sigue en pie, un recordatorio monumental de la megalomanía de un hombre y el sufrimiento de un pueblo. La ejecución de Nicolae y Elena Ceausescu fue un evento que dividió opiniones. Para muchos fue un acto de justicia necesaria, el único camino para cerrar un capítulo de terror. Para otros fue un acto de barbarie, un juicio sin garantías que sentó un peligroso precedente. Lo que es innegable es que el 25 de diciembre de 1989 el mundo vio en directo cómo un régimen totalitario se desmoronaba de la forma más dramática posible. Fue un recordatorio brutal de la fragilidad del poder absoluto y de la capacidad de un pueblo para levantarse contra la opresión. La historia de Rumania y la ejecución de los Ceausescu nos obliga a reflexionar sobre la justicia, la venganza y el precio de la libertad.